Mi nuera me robó la tarjeta de crédito. Al día siguiente vi el estado de cuenta, $53,000 en joyas y un viaje. El lunes me mandó un mensaje: me encantaron los regalitos, suegrita. Sonreí, pero fue por la tarjeta que había usado. Me alegra tenerte aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Me temblaban las manos mientras veía el extracto de la tarjeta. Los números se me borraban con las lágrimas que no quería dejar salir. 53,000 pesos. En un solo día. El corazón me retumbaba en el pecho mientras leía cada línea. Cada compra era más absurda que la anterior. Tiffany & Co., $18,000. Cartier, $22,000. Paquete de spa de lujo, $3,500. Boletos de primera clase a París, $9,500. Me dejé caer en la silla de la cocina, la misma donde Harold y yo compartimos el café cada mañana por 38 años, hasta que el cáncer se lo llevó hace 3. Sentí las manos frías como el hielo, pero la cara me ardía de pura vergüenza. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Tan confiada? Y lo peor, ni siquiera fue el dinero. $53,000 era más de lo que había gastado en mí misma en todo un año. Lo peor fue el mensaje que llegó esa mañana. Burlón. Lleno de descaro. Me encantaron los detallitos, suegrita. Gracias por ser tan generosa. Suri. Lo volví a leer. Sentí un nudo en el pecho con cada palabra. Esa forma tan cruel y casual de dar por hecho que yo iba a dejarlo pasar. Como si ya fuera demasiado vieja, demasiado débil, demasiado dependiente de la paz familiar como para enfrentarla. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Suri. Tyson y yo la estamos pasando increíble en París. La suite está de lujo. Deberías ver la vista desde nuestro balcón. Venía con fotos. Ahí estaba ella, mi nuera, posando en lo que parecía un hotel de 5 estrellas. Cargada de joyas que yo jamás podría costearme. Sonriendo como si hubiera ganado la lotería. En una foto levantaba una copa de champaña en un brindis fingido. La pulsera de diamantes brillaba en su muñeca como si fuera un reflector directo a mi humillación. Dejé el celular con las manos temblando y caminé hasta la ventana que da al jardincito de atrás. Harold había plantado esas rosas antes de enfermarse. Llevo 3 años cuidándolas yo sola. Como todo lo demás. La casa me pareció enorme. Y demasiado callada. Pero era mía. Al menos eso creía. La tarjeta estaba en mi bolso, bien guardada en mi cartera. O eso pensé. ¿En qué momento se la llevó Suri? Fue el domingo pasado. Cuando cenamos juntos y ella se ofreció a ayudarme con los trastes. Cuando me abrazó para despedirse, apretándome un poco más de lo normal. Lo justo para meter la mano en mi bolsa, y sacarla sin que me diera cuenta. No más de pensarlo, se me puso la piel chinita. Estaba tan agradecida por cualquier muestra de cariño de su parte, tan desesperada por ser parte de la nueva vida de mi hijo. 3 años de casados y yo ya había hecho de todo por caerle bien a Suri. Le elogiaba su ropa, le aplaudía la comida, y hasta le daba la razón, aunque sus opiniones me dolieran. Cuando insinuó frente a Tyson que ya andaba olvidadiza, me reí. Cuando puso los ojos en blanco mientras yo hablaba de Harold, dejé de mencionarlo. Cuando hizo comentarios, medio disfrazados, de lo vieja que estaba mi casa, si llegué a considerar remodelarla. Todo por miedo. Miedo a perder a Tyson. Mi único hijo. Mi bebé. El mismo que de chiquito corría a mis brazos con las rodillas raspadas y pesadillas en la cabeza. El que me tomó la mano en el funeral de su padre y me juró que nunca me iba a dejar sola. Pero en algún momento, lo perdí igual. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Vi su nombre en la pantalla, Tyson. Por un instante, la esperanza me brincó en el pecho. Tal vez se dio cuenta de lo que hizo Suri. Tal vez iba a disculparse. Tal vez regresarían para arreglar las cosas. Hola, mi amor, contesté, intentando que no se me quebrara la voz. Hola, ma. Sonaba lejano. Cansado. Mira, necesito preguntarte algo, pero necesito que seas honesta conmigo.
Apreté más fuerte el teléfono. Claro, Tyson, dime. Suri dice que tú le diste permiso de usar tu tarjeta para nuestro viaje de aniversario. Que tú insististe en invitarnos, pero ahora estás dudando por lo que costó. Las palabras me golpearon como cachetada. Una mentira bien armada. Retorcida justo para hacerme pasar por una viejita confundida que ya ni se acuerda lo que dice. Pero lo peor, fue que mi hijo le creyó. Sin dudarlo. Tyson, dije con calma, aunque me costó. Yo nunca autoricé a nadie a usar mi tarjeta. Nadie. Hubo un silencio largo. Cuando volvió a hablar, su voz ya sonaba molesta. Ese tono que conocía tan bien. Ma, por favor. Suri me enseñó los mensajes donde tú le dices que se consienta. Que estabas emocionada por sorprendernos. ¿Qué mensajes? Yo jamás mandé eso. Tal vez lo olvidaste. Has estado muy estresada últimamente. Y el doctor Peterson comentó que el dolor puede afectar la memoria. ¿El doctor Peterson? Mi médico de toda la vida, 15 años viéndome. ¿Tyson había hablado con él? ¿Cuándo? ¿Por qué? Recuerdo perfectamente lo que dije y lo que no dije, respondí, ahora con la voz más firme. Alguien usó mi tarjeta sin permiso. Eso, hijo, se llama robo. Otra pausa. Mira, mejor hablamos de esto cuando regresemos, ¿va? No quiero echar a perder el viaje por un malentendido. ¿Malentendido? Se me salió sin querer. $53,000 no es un malentendido. 50 y... Ma, eso no es. Suri dijo que solo fueron unos miles para el hotel y unas cositas. Los dos nos quedamos callados. Pero alcancé a notar algo en su tono, una duda. Como si algo se le rompiera por dentro. Como si, por primera vez, no estuviera tan seguro de lo que ella le había dicho. Tyson, le dije bajito. Revisa las maletas de tu esposa cuando regreses. Mira bien su joyero. Y luego pregúntate si con unos cuantos miles se puede pagar todo lo que trae puesto en las fotos que ha estado subiendo. Colgué antes de que pudiera decir nada. Mis manos temblaban tanto que apenas pude dejar el teléfono sobre la mesa. El silencio que quedó no se sintió como el de siempre. No era ese silencio tranquilo de una casa sola. Era el eco seco y frío de una traición. Pasé 3 años intentando comprar un cariño que nunca estuvo en oferta, tratando de ganarme la aceptación de alguien que me veía como poco más que una tarjeta útil con fondo. Pero mientras veía el estado de cuenta, debajo del coraje y el dolor, empezó a hervir algo más. Algo que no sentía desde hacía años. Me enderecé en la silla, me puse los lentes de lectura y volví a revisar los cargos con más cuidado. Porque había algo que Suri no sabía sobre esa tarjeta. Algo que podría cambiarlo todo. Esa noche no pude pegar el ojo. Cada vez que cerraba los párpados, me venía a la mente la sonrisa presumida de Suri en esas fotos de París. Podía escuchar su tono condescendiente, esa crueldad disfrazada de cortesía que usaba en tantas cenas familiares. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo permití que todo esto siguiera por tanto tiempo? Los recuerdos me llegaron de golpe, como si se hubiera roto una represa. La primera alerta fue el mero día de la boda, cuando Suri casualmente se olvidó de apartarme un lugar en la mesa de la familia. Me pasé la recepción sentada con los primos mayores de Harold, viendo a mi hijo bailar con su flamante esposa, mientras ella evitaba mirarme siquiera de reojo. Fue un simple descuido, me dijo Tyson más tarde, cuando se lo comenté con cuidado. Suri estaba muy estresada por el acomodo. ¿Lo entiendes, verdad, mamá? Y yo lo entendí. Siempre lo entendí. Ese fue mi error. Después vinieron las pequeñas exclusiones, las fotos familiares tomadas sin mí. ¡Ay! Era nomás una foto rápida, decía Suri cada vez que me daba cuenta de que habían capturado otro momento, espontáneo, sin mí. Luego tomamos otra contigo, me prometían. Pero ese, luego, nunca llegaba. Y las fotos que ella subía a sus redes mostraban a una pareja feliz, sin la menor presencia de familia extendida. Como si yo nunca hubiera existido. Me acordé de la primera Navidad después de que se casaron. Me pasé semanas tejiéndole una bufanda de cachemira a Suri, en su color favorito. Lo abrió frente a todos,
la sostuvo en el aire apenas unos segundos y dijo: ¡Qué detalle! Seguro a alguien le va a encantar. Luego la dejó a un lado y nunca volvió a decir nada. Días después, la encontré colgada en el closet de los abrigos, con las etiquetas de Goodwill todavía puestas. Pero el recuerdo que más me apretó el pecho fue el del pasado Día de las Madres. Los invité a comer y me pasé toda la mañana cocinando los platillos favoritos de Tyson cuando era niño. Suri llegó enfundada en un vestido carísimo y, apenas se sentó, empezó a tomar fotos de la comida. Esto está súper auténtico, dijo mientras subía las imágenes a Instagram. No hay como la comida casera de la generación pasada. Así, como quien no quiere la cosa, convirtió mi comida en pieza de museo, y mi cocina en una reliquia folclórica. Pero lo que más me dolió fue ver a Tyson reírse, animarla, sin darse cuenta de cómo su esposa me hacía menos, con cada palabra. Y ese mismo día, mientras estábamos sentados a la mesa, Suri empezó a hablar sobre sus grandes planes para el futuro. Tyson y yo hemos estado pensando en comprar una casa más grande, dijo Suri mientras cortaba sus hotcakes en pedacitos parejitos, como si estuviera en una revista de cocina. Algo más moderno, ya sabes, con más seguridad, agregó, echándole una mirada significativa a mi casa. Mi casa. La misma donde Tyson creció. Donde Harold y yo construimos 38 años de recuerdos. Claro que nos encantaría vivir lo suficientemente cerca, para poder ayudar cuando Agatha nos necesite, añadió con un tono de preocupación fingida. Ya ve, a medida que la gente envejece, pues no es recomendable que vivan solas. No es seguro. Estoy perfectamente bien viviendo sola, respondí bajito, sin ganas de pelear. Oh, ya sé que crees que estás bien, contestó Suri sin dejar de sonreír. Pero a tu edad, las cosas pueden cambiar muy rápido. Problemas de memoria, caídas, confusión con las medicinas. Es algo que, de verdad, a Tyson y a mí nos tiene bien preocupados. Recordé cómo mi hijo, en vez de defenderme, asintió, y empezó a verme diferente. Ya no con ese amor de hijo, sino con una mirada analítica. Evaluando. ¿Será que mamá sí está olvidando cosas? ¿Será que ya está empezando a ser una carga? Suri ya había plantado la semilla. Y desde entonces no ha dejado de regarla. Hubo una vez que, muy amable según ella, me arregló el bolso mientras yo iba al baño en un restaurante. Luego hizo todo un show al enseñarle a Tyson lo revuelto que estaba. Empezó a hablarme más fuerte en público, como si yo no oyera bien. Se mostraba preocupada cada vez que repetía una historia, aunque yo sabía que solo la había contado una vez y meses atrás. Y luego vinieron las recomendaciones financieras, siempre envueltas en preocupación, siempre disfrazadas de ayuda. ¿Ya pensaste en activar los pagos automáticos, Agatha? Sería mucho más fácil para ti. ¿Y si contratamos a alguien que te ayude a manejar tus cuentas? Tyson podría agregarse a tus cuentas bancarias, no más por si acaso, ya sabes, en caso de una emergencia. Me resistí a casi todo. Algo dentro de mí me decía que no soltara las riendas. Pero entre tanta presión, tanta insistencia disfrazada de cariño, poco a poco me fui doblando. Me fui desgastando. Y lo que más me dolió, fue cómo usó mi dolor como arma. Cada vez que hablaba de Harold, Suri aprovechaba para recalcar frente a los demás lo frágil que me veía. Lo perdida que andaba sin él. Me daba palmaditas en la mano con cara de lástima, como si yo fuera un pajarito al que se le rompe el corazón con cualquier aire. Es muy difícil cuando los adultos mayores pierden a sus parejas, le oí decir una vez a una de sus amigas, creyendo que yo no la escuchaba. A veces pierden un poquito el contacto con la realidad. Es comprensible, pero preocupa. Y ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, lo vi clarito. Todo encajaba. Cada gesto amable se había convertido en señal de que ya no estaba bien. Cada vez que insistí en hacer las cosas a mi manera, lo presentó como necedad peligrosa. Cada regalo que di, cada acto de cariño, lo tradujeron como que era manipulable. Como si fuera fácil aprovecharse de mí. Saqué mi laptop. Y por fin hice lo que llevaba meses evitando. Entré a todas mis cuentas bancarias, una por una. Y empecé a revisar cada estado de cuenta con la lupa que debía haber usado desde el principio. Lo que encontré me heló la sangre. No era la primera vez. Ya había otros cargos. En los últimos 6 meses,
Había varias transacciones pequeñas, dispersas. Tan sutiles que no había notado el patrón. Un cargo de $800 en un restaurante de lujo un martes, justo cuando yo estaba sola en casa. Un pago de $1,200 a un spa del que ni siquiera había oído hablar. Varios cargos en boutiques, tiendas departamentales, marcas de lujo. Alguien había estado usando mi crédito. Me habían estado tanteando durante meses, viendo cuánto podían sacar sin que yo me diera cuenta. La compra de $53,000 en París no fue un arrebato. Fue el gran final de una jugada cuidadosamente planeada. Pero mientras revisaba los movimientos, algo más llamó mi atención. Algo que me hizo recargarme en la silla con una mezcla de horror y una determinación que iba creciendo. La tarjeta usada para la mayoría de estas compras no era una de mis tarjetas personales. Estaba ligada a una cuenta que casi había olvidado, la cuenta empresarial de Whitmore & Associates, la consultora que Harold y yo fundamos hace más de 30 años. Después de que Harold falleció, me retiré de la administración. Pero nunca cerré oficialmente el negocio. Tyson me había estado ayudando con los últimos contratos, manejando a los clientes que quedaban. Él era el firmante en esa cuenta. Tenía autorización para hacer compras, pero solo para gastos de la empresa. Eso quería decir que, técnica y legalmente, cada compra que hizo Suri no solo era robo. Era fraude corporativo. Y el fraude corporativo, lo recordaba bien de mis años al frente del negocio. Se paga caro. Mucho más que un simple mal uso de tarjeta de crédito. Cerré la laptop y me quedé en silencio, con el corazón acelerado y la mente corriendo a 1000 por hora. Durante 3 años me la pasé a la defensiva. Tratando de agradar. De no perder a mi hijo. Permití que su esposa me quitara poco a poco mi dinero, mi espacio, mi dignidad. Pero Suri se equivocó. Se puso ambiciosa. Se le fue la mano. Y en su avaricia, usó la tarjeta equivocada. Una tarjeta ligada a un negocio que todavía existe, con protecciones legales, revisiones contables, y que, oficialmente, sigue siendo mío. Por primera vez en meses, sonreí. Pero no esa sonrisita falsa que me ponía cada vez que Suri soltaba un comentario pasivo-agresivo. Esta era una sonrisa distinta. Una con filo. Con colmillo. Si ella quería jugar con una viejita, confundida. Tal vez ya era hora de recordarle que esta viejita dirigió una empresa multimillonaria antes de que ella siquiera supiera contar. Y que todavía sé cómo pelear. A la mañana siguiente, hice algo que no hacía en años, me puse mi traje de negocios. El Armani azul marino que Harold me regaló para el 10º aniversario de la empresa. Aún me quedaba perfecto, aunque se sentía raro después de tantos meses usando suéteres y pantalones cómodos. Me peiné el cabello plateado como lo hacía para las reuniones de junta. Me maquillé con la misma precisión de antes. Y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la viuda frágil que Suri había estado manipulando con tanta condescendencia. Era Agatha Whitmore. Cofundadora de una consultora millonaria. La mujer que cerró tratos con empresas de la lista Fortune 500. La que nunca se echó para atrás ante una negociación. La había olvidado por un tiempo. Pero ella nunca se fue. Mi primera parada fue en el centro, al edificio de oficinas donde Whitmore & Associates tuvo su sede por 25 años. Todavía tenía mi llave, aunque llevaba más de un año sin usarla. Cuando crucé la puerta de cristal, María, la recepcionista, me miró con sorpresa. Señora Whitmore, no sabía que vendría hoy. Buenos días, María. Necesito acceder a los archivos de la empresa y hablar con nuestro contador. ¿Está Jennifer disponible? Claro, permítame llamarle. Los dedos de María volaron sobre el teclado del teléfono. Baja enseguida, me dijo. Jennifer Morrison había sido nuestra asesora financiera por más de una década. Cuando salió del elevador, su rostro estaba cuidadosamente neutral, pero noté un ligero destello de preocupación en sus ojos. Agatha, me da gusto verte. ¿Qué te trae por aquí? Necesito revisar todas las transacciones recientes de las tarjetas de crédito de la empresa, especialmente cualquier cargo de los últimos 6 meses, respondí con voz profesional. También necesito entender nuestros requisitos de auditoría actuales y las políticas de protección contra fraudes. Jennifer arqueó un poco las cejas.
¿Hay algún problema? Tal vez. Prefiero ver toda la documentación antes de hablar de detalles. Me condujo a la sala de juntas, la misma donde Harold y yo solíamos reunirnos con los clientes. Ahí firmamos nuestros contratos más grandes, y enfrentamos negociaciones complicadas que logramos superar. Ese espacio familiar me dio paz. Me recordó quién era antes de que el duelo me volviera pequeña. Jennifer extendió los estados de cuenta sobre la mesa de caoba, y juntas revisamos cada cargo. Lo que había descubierto anoche en mi laptop, apenas era la punta del iceberg. Las compras no autorizadas venían de hacía 8 meses. Habían empezado con cantidades pequeñas, y con el tiempo fueron subiendo. Mira estos cargos, dijo Jennifer, señalando una columna de transacciones. Están clasificados como gastos comerciales, pero la mayoría de estos proveedores no me suenan. Me acerqué a ver la lista. Boutiques de diseñador, spas de lujo, restaurantes de alta gama. Nada que tuviera sentido como gasto legítimo para una consultora que prácticamente ya no operaba. La tarjeta fue emitida a nombre de Tyson Whitmore como usuario autorizado, continuó Jennifer. Tiene permiso para firmar como parte del proceso de transición que discutimos el año pasado. Sí, pero él no es quien está haciendo estas compras. Saqué mi celular y le mostré una foto del Instagram de Suri en París, luciendo ese brazalete de diamantes. Ese mismo brazalete se compró con la tarjeta de la empresa hace 3 semanas. $18,000 cargados bajo el concepto Client Entertainment. La expresión de Jennifer cambió de inmediato. Agatha, si alguien usa dinero de la empresa para compras personales y las disfraza como gastos corporativos, eso no solo es robo. Es fraude. Fraude corporativo, completé. Exacto. ¿Y qué implicaciones tendría? Jennifer se acomodó en su silla, con seriedad. Podrían ser cargos federales. El SAT de allá dijo, refiriéndose al IRS en Estados Unidos, no se anda con juegos cuando se trata del mal uso de cuentas empresariales, sobre todo si hay documentos falsificados de por medio. Multas. Multas altísimas. Posible cárcel. Y la destrucción total de la reputación profesional del involucrado. Me quedé en silencio, asimilando todo. Una parte de mí sentía miedo, pero también satisfacción. Porque ahora sí, por fin, iban a haber consecuencias para las acciones de Suri. Sentía miedo, porque esas consecuencias también podían alcanzar a mi hijo. ¿Cuál sería el siguiente paso?, pregunté. Tenemos que presentar una denuncia por fraude de inmediato, respondió Jennifer con voz firme. La empresa debe protegerse, y cuanto más esperemos, peor se ve todo. ¿Y Tyson? Él es el usuario autorizado de la tarjeta. Eso depende de si él sabía o no de los cargos no autorizados. Si fue cómplice, tiene la misma responsabilidad. Si no estaba al tanto, podría estar protegido, pero igual va a tener que responder por su falta de supervisión. Volteé a ver los estados de cuenta sobre la mesa, y pensé en mi hijo. Había participado. ¿Sabía que su esposa estaba usando el dinero de la empresa para sus lujos? ¿O era igual de víctima de su manipulación que yo lo fui? Necesito hablar con él primero, dije al fin. Antes de hacer algo oficial. Jennifer se notaba incómoda. Agatha, entiendo que es tu hijo, pero legalmente la empresa tiene obligaciones. Dame 24 horas, le pedí. Después hacemos lo que se tenga que hacer. Ella asintió, de mala gana. Pero no se puede cargar ni un peso más a esa tarjeta. Voy a congelar la cuenta ahora mismo. Pasé el resto del día en mi antigua oficina, haciendo llamadas, revisando papeles, armando un rompecabezas. Ya para la noche tenía un panorama completo del daño, y un plan para seguir adelante. Suri había robado casi $75,000 en 8 meses. Todo bien documentado. Todo rastreable. Esa noche hice algo que jamás pensé hacer, usé la llave de repuesto que Tyson me había dado años atrás y entré a su casa mientras ellos aún estaban en París. No fui a espiar ni a buscar pruebas. De eso ya tenía suficiente. Fui a entender. A ver cómo vivían, qué idea tenían del dinero, qué imaginaban para su futuro. La casa era preciosa, hay que decirlo. Muebles finos, obras de arte que seguro costaban más que lo que yo gastaba en despensa en un año, y una cava de vinos como de revista.
pero mientras caminaba por las habitaciones, vi algo más. Facturas. Montones de ellas. Muchas vencidas, regadas por la cocina como si fueran reclamos silenciosos. Estados de cuenta de tarjetas de crédito con deudas que hacían que mis pérdidas se vieran pequeñas. Pagos de la hipoteca con varios meses de retraso. Un aviso del concesionario por pagos vencidos del BMW de Suri. Estaban hasta el cuello de deudas. Viviendo un estilo de vida que no podían sostener. Manteniendo apariencias que los estaban asfixiando poco a poco. Y mi dinero, el dinero de la empresa que construí con tanto trabajo. Era lo que los había mantenido a flote. En su habitación encontré el joyero de Suri. Enorme. Como sacado de un museo. Estaba lleno de piezas que reconocí de los estados de cuenta. Los aretes de diamantes de marzo, el collar de perlas de abril, la pulsera tipo tenis de mayo. Una cronología de robos, exhibida como si fueran trofeos. Pero lo que encontré en el último cajón fue lo que de verdad me dejó helada. Una carpeta con la etiqueta, planificación financiera. Dentro había una investigación detallada sobre mis bienes personales. Impresiones con el valor de mi casa. Copias del obituario de Harold, con sus logros empresariales subrayados. Búsqueda sobre leyes de herencia y procedimientos para obtener un poder notarial. Y al final de la carpeta, una nota manuscrita, con la letra impecable de Suri. Una cronología. Un patrón claro de confusión mental, problemas de memoria, y una lista para añadir cuentas médicas en verano. Asistente personal como regalo de Navidad. Acceso total en 18 meses. Me temblaban las manos al volver a leer esa nota. 18 meses. Ella llevaba 1 año y medio planeando esto. Había trabajado paso a paso para tomar el control de todo lo que Harold y yo construimos juntos. El fraude de la tarjeta no fue por simple avaricia. No. Fue un ensayo, un experimento para algo mucho más grande. Le tomé fotos a los documentos con mi celular, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que la cámara iba a salir movida. Luego, con cuidado, dejé todo tal como lo encontré y salí de esa casa. Ya de regreso en la mía, me puse manos a la obra. Serví un trago del mejor whisky de Harold y me senté en su sillón favorito. Y entendí que Suri no era solo una nuera controladora. Era una depredadora. Me había elegido como su objetivo y llevaba más de 1 año cazándome, lenta, metódicamente. Pero cometió un error grave. Asumió que yo era justo lo que aparentaba. Una viuda solitaria y triste, agradecida por cualquier muestra de atención, y fácil de manipular. Jamás se le ocurrió que detrás de esa fachada había una mujer que construyó y dirigió su propia empresa durante 30 años. Una mujer que sabía moverse entre contratos, influencias, y que dominaba el arte de la negociación. Una mujer que acababa de descubrir que su rival llevaba jugando damas, mientras ella estaba a punto de mover reina en ajedrez. Entonces mi celular vibró. Un mensaje de Tyson. Volamos a casa mañana. Tenemos que hablar. Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. Sí, tenemos que hablar. Vengan el domingo en la noche. Trae a Suri. Hay algo que los 3 debemos discutir. Le di enviar y me terminé el whisky de Harold. El domingo prometía ser muy interesante. La noche del domingo llegó con ese frío otoñal que cala los huesos. Agradecí el calorcito de mi cocina. Había pasado el día preparando la comida favorita de Tyson. Un estofado casero, con todo lo que le gustaba desde que era niño. Pero esa noche no se trataba de nostalgia. Esa noche era para decir la verdad. Llegaron justo a tiempo. Suri, radiante, vestida con lo que ya reconocía como otro conjunto nuevo de diseñador. Severamente pagado con mi dinero. El brazalete de diamantes en su muñeca brilló cuando se acercó a abrazarme. El mismo que había visto cargado en el estado de cuenta de la tarjeta de la empresa. Ágata, te ves maravillosa, dijo con esa voz melosa. Cariño, qué dulce. Espero que no hayas estado muy preocupada por nosotros. Sé que te pones ansiosa cuando no puedes hablar con Tyson. La indirecta, sutil y perfectamente ensayada. Diseñada para reforzar la imagen de la madre necesitada, dependiente y débil. Yo solo sonreí y asentí, dejándola seguir creyendo en su farsa.
Me da gusto que ya estén en casa, dije con suavidad. Pasen, la cena ya está lista. Nos sentamos a la mesa y observé bien a Tyson. Su rostro se veía agotado, distinto. No era solo el jet lag. Era algo más. Algo se había quebrado en él durante ese viaje. Sus ojos iban de Suri a mí, nerviosos, pensativos. Podía ver cómo luchaba por dentro. Entonces, cuéntenme, ¿cómo les fue en París?, pregunté mientras servía el estofado. En las fotos se veían increíbles. Suri empezó a describir con lujo de detalle su hotel. Los restaurantes, las tiendas. Estaba emocionada, radiante, contando cada lujo como si estuviera narrando una película. Pero me di cuenta de que evitaba cuidadosamente mencionar los precios. La suite estaba increíble, dijo, cortando su carne en trozos chiquitos y precisos. Tenía ventanales enormes de piso a techo, con vista a la Torre Eiffel y las tiendas. Ay, Ágata, te hubieran fascinado algunas boutiques. Tan elegantes, tan refinadas. Seguro que sí, le contesté. Y las joyas, esa pulsera está espectacular. Ella levantó la muñeca, dejando que los diamantes brillaran justo con la luz de la lámpara. Esta cosita ya tiene sus años, aunque sí me compré unas cuantas piezas nuevas mientras estuvimos allá. Ya sabes cómo es. Cuando mencionó París, la mentira le salió como si fuera la verdad. Natural, fluida. Como si lo hubiera ensayado. Volteé a ver a Tyson, preguntándome si él había notado algo. Pero su cara era un muro. No decía nada. De hecho, dije con cuidado, quería platicarles de algo. Estuve revisando unos estados financieros, y encontré cargos bastante raros. El tenedor de Suri se quedó a medio camino de su boca. Pero su sonrisa seguía intacta. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de cargos? Compras con tarjeta de crédito. No recuerdo haber hecho cargos tan altos. Me pregunto si alguien pudo haber usado alguna de mis tarjetas. El silencio que siguió se sintió como una descarga eléctrica. Tyson bajó el tenedor y se quedó viendo a su esposa. Suri, ¿no dijiste que mi mamá te dio permiso para usar su tarjeta para el viaje? Me fijé en el rostro de Suri. Por un segundo, vi una chispa de duda. Pero se recompuso de inmediato, con esa cara de inocencia ofendida que también sabía poner. Claro que sí, Ágata. ¿No te acuerdas de esa plática? Tú insististe en invitarnos por nuestro aniversario. Dijiste que era tu regalo. ¿Y qué plática fue esa?, pregunté dulcemente. La del domingo pasado, después de cenar. Me acompañaste al coche y tú misma me diste la tarjeta en la mano. Me dijiste que querías que fuera un viaje especial. Que Harold hubiera querido que fueras generosa con tu familia. Mencionar a Harold fue un movimiento calculado. Un intento perfecto por hacerme dudar de mi propia memoria. Por hacer que cualquier reclamo se sintiera como una traición a mi difunto esposo. Era justo el tipo de manipulación en el que yo solía caer. Pero esta noche no. Qué curioso, dije mientras sacaba una carpeta del aparador detrás de mí. Porque según estos registros, la tarjeta que usaste no era una de mis tarjetas personales. Puse los estados de cuenta sobre la mesa y los deslicé hacia ellos. Me fijé bien en sus caras mientras leían. Estos cargos se hicieron a la cuenta corporativa de Whitmore and Associates, la empresa de consultoría que Harold y yo levantamos desde cero. Tyson, agregué, esa empresa sigue legalmente activa. Y todavía está sujeta a auditorías federales. El rostro de mi hijo se puso blanco. ¿Qué? Mamá, tú dijiste que la empresa ya se estaba cerrando. Sí, está en proceso. Pero no está disuelta aún. Y eso significa que cada gasto que se haga con esas cuentas debe estar respaldado como un gasto legítimo del negocio. Le señalé con el dedo uno de los cargos más grandes. ¿Nos podrías explicar, Suri, cómo es que una suite de lujo en París califica como gasto empresarial en una empresa de consultoría? Y ahí fue donde su fachada por fin se cayó. Esto es una locura, soltó molesta. Estás armando un drama por nada. Seguramente fue una confusión con la tarjeta. ¿Confusión? Suri. $75,000 no es una confusión. Es fraude.
La palabra quedó suspendida en el aire como si fuera una presencia tangible. Tyson se levantó de la mesa y la silla raspó contra el piso. 75,000, mamá, por teléfono dijiste 53. Esos fueron solo los cargos de París. Desde hace meses han estado haciendo compras sin autorización. Saqué más estados de cuenta y los puse sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio. 15 de marzo, restaurante Le Hernardin, 800 pesos. 22 de marzo, Elizabeth Arden Spa, 1,200 pesos. 3 de abril, Nordstrom, 2,600 pesos. Con cada fecha y cantidad, Suri se encogía más en su silla. Pero Tyson crecía, enderezaba los hombros y entendía mejor. Has estado usando la cuenta comercial de mamá durante meses. Su voz sonó fría y mortal. No se suponía que fuera un gran problema, dijo Suri, y perdió ese tono seguro. Tiene mucho dinero. El negocio está parado, sin hacer nada. El negocio que podría mandarnos a los dos a una cárcel federal si Hacienda decide que estamos cometiendo fraude. La voz de Tyson subió de tono. Es un negocio en el que estoy autorizado. Suri, ¿tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que he hecho yo? Su voz se volvió aguda y a la defensiva. ¿Y qué me dices de lo que ella ha hecho? Sentarse sobre todo ese dinero mientras nosotros nos ahogamos en deudas. Vivir solos en esa casa enorme mientras apenas podemos pagar la hipoteca. Es tu madre. Debería querer ayudarnos. Al robarle así, Tyson se paró y caminó hacia la ventana. Al falsificar los gastos del negocio y hacerme cómplice del fraude, observé la escena con una mezcla de tristeza y alivio. Por fin, mi hijo veía a su esposa con claridad, aunque le costaba aceptar todo lo que creía saber sobre su matrimonio. Hay más, dije bajito, sacando el teléfono. Les mostré las fotos que tomé de los documentos de planificación de Suri. Las encontré en tu casa, Tyson. Él tomó el teléfono y empezó a ver las imágenes. Con cada foto, su expresión se endurecía, se hacía más fría y distante. Cuando llegó al documento de la cronología, se rió, pero sin ninguna gracia. Poder notarial para Navidad, leyó en voz alta. Acceso total en 18 meses. Miró a su esposa, y pude ver el momento exacto en que su amor murió. Planeabas quitárselo todo, no solo a mamá, sino también a mí. Una vez que tuvieras el control de sus bienes, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que decidieras que ya no me necesitas? El rostro de Suri se sonrojó, y perdió toda compostura. No es así. Te quiero, Tyson. Hice esto por nosotros, por nuestro futuro. No respondió él, con voz firme y fría. Hiciste esto por ti. Me has estado mintiendo durante meses, quizá años. Haciéndome pensar que mamá se estaba confundiendo, que necesitaba que nos encargáramos de sus finanzas. Me pusiste en contra de mi propia madre. Nunca estuvo ahí para ti mientras crecías. La voz de Suri se volvió desesperada y cruel, tratando de ganar tiempo. Tiempo para dejarte con niñeras. No merece tu lealtad. Basta. La palabra salió como un latigazo. El rostro de Tyson quedó petrificado. Ni se te ocurra hablar así de mi madre. Trabajó para mantenernos después de que papá murió. Creó un negocio que me permitió ir a la universidad, que nos dio la base de todo lo que tenemos. Todo lo que teníamos, corrigió Suri con amargura. Porque ahora vamos a perderlo todo, ¿no? La casa, los coches, todo. Todo porque no puedes enfrentar a tu querida mamá. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años. En realidad, Suri, eso depende completamente de lo que pase de aquí en adelante. Ambos se voltearon a mirarme. Tyson con esperanza. Suri con cálculo. He hablado con el equipo legal de la empresa. El reporte de fraude aún no se ha presentado. Los cargos aún pueden resolverse como un asunto familiar, con pagos, intereses y multas. Sin cargos criminales, sin investigación federal. ¿Cuál es el truco?, preguntó Suri, lo suficientemente lista para saber que habría uno. Miré a mi hijo y vi en sus ojos la integridad de Harold, la misma brújula moral que me hizo enamorarme de su padre. El problema es que esto termina ahora. Todo esto. La manipulación, las mentiras, el robo, y habrá consecuencias.
Sentí que la marea cambiaba, que la dinámica de poder regresaba a donde debía estar. Por primera vez en 3 años, no era la viuda vulnerable que mendigaba migajas de afecto. Era Agatha Whitmore y estaba harta de ser la víctima de nadie. El silencio en mi comedor se tensó como un alambre a punto de romperse. Suri se quedó rígida en su silla, su vestido de diseñador parecía de repente una armadura que no la protegía del todo. Tyson estaba parado junto a la ventana, su reflejo fantasma en el cristal oscuro, con los hombros caídos bajo el peso de todo lo que acababa de descubrir. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Suri, controlando su voz, pero pude oír el miedo debajo. Caminé a mi escritorio y saqué una carpeta manila que había preparado antes. Dentro había documentos que lo cambiarían todo. Contratos, papeles legales y estados financieros que contaban la verdad de los últimos 3 años. Primero dije, acomodándome en la silla con la carpeta en el regazo, vas a devolver cada cosa que compraste con dinero de la empresa. Cada pieza de joyería, cada traje de diseñador, cada artículo de lujo. Tengo fotos y recibos de todo. La mano de Suri fue directo a su pulsera de diamantes. Eso es imposible. Algunas cosas fueron regalos. O ya las usé. O devolverás lo que puedas y pagarás en efectivo lo que no. La interrumpí, al valor completo de venta, no al precio de segunda mano. ¿Con qué dinero?, escupió, y su máscara finalmente se cayó. Ya sabes que no tenemos ese tipo de dinero. Entonces lo resuelves. Consigue un trabajo, vende tu coche, baja tu estilo de vida. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Porque la alternativa son cargos por fraude federal, y no creo que el color naranja te quede bien. Tyson se apartó de la ventana, con el rostro demacrado. Mamá, ¿qué más? Dijiste consecuencias en plural. Esta era la parte difícil, la que había temido y esperado a la vez. Saqué otro juego de papeles. Suri va a firmar un pagaré por el monto total robado, más intereses y multas, 78,467 pesos, a pagarse en 5 años con tasas de interés de mercado. Eso significa casi 16,000 al año. La voz de Suri se elevó casi hasta gritar. No podemos permitirnos eso. Deberías haber pensado en eso antes de decidir financiar tu estilo de vida con mi dinero. Manteniendo la voz profesional, continué. Pero hay más. También vas a firmar una declaración admitiendo el uso no autorizado de fondos de la empresa, que guardaré como respaldo contra futuros malentendidos. El rostro de Suri palideció bajo el maquillaje hecho por expertos. Estás tratando de destruirme. No, Suri, te destruiste tú misma. Solo me aseguro de que no puedas destruir a nadie más. Saqué el último documento, el que más dolería, pero era absolutamente necesario. Y aceptarás no tener ningún contacto conmigo de ahora en adelante. Sin cenas familiares, sin reuniones navideñas, sin intentos de reconciliación. Te mantendrás alejada de mi casa, de mi negocio y de mi vida. No puedes hacer eso, exclamó Suri, poniéndose de pie de un salto, y su silla raspó contra el suelo. No puedes separarme de mi familia. ¿Y Tyson? ¿Y los futuros nietos? Miré a mi hijo, viendo el dolor en sus ojos, pero también algo más, alivio. Como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba finalmente se estuviera levantando. Tyson es mi hijo y siempre será bienvenido en mi casa. Pero has demostrado que no se puede confiar en ti, y no permitiré más manipulaciones. Esto es una locura, dijo Suri, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Estás destruyendo nuestro matrimonio por dinero, por un malentendido. No voy a destruir nada, respondí con calma. Solo me estoy protegiendo de alguien que ha pasado los últimos 3 años intentando robar sistemáticamente todo por lo que mi esposo y yo trabajamos. Lo que tú y Tyson decidan sobre su matrimonio es asunto de ustedes dos, finalmente habló Tyson, con voz tranquila pero firme. Ella tiene razón, Suri, en todo, dijo él. Tyson, no puedes estar en serio de su lado. Aquí no hay bandos, dijo Tyson, girándose para mirar fijamente a su esposa. Hay bien y mal, y lo que hiciste estuvo mal. No solo el robo, sino la mentira, la manipulación, el intento de ponerme en contra de mi propia madre. La expresión de Suri cambió, tornándose suplicante y desesperada. Bebé, por favor. Cometí algunos errores. Sí, pero lo hice por nosotros, por nuestro futuro.
Tu mamá tiene más dinero del que podría gastar y nosotros estamos en apuros. Solo estaba tratando de equilibrar las cosas cometiendo fraude. Al planear declararla incompetente para robarle todo, la voz de Tyson subió, cargada de años de frustración reprimida. Leí esos documentos, Suri. Tu cronograma, tus planes. No estabas intentando ayudar a nuestro matrimonio. Planeabas deshacerte de mí también, una vez que tuvieras el control de los bienes de mamá. Eso no es verdad, intentó defenderse Suri. Entonces saqué la investigación sobre acuerdos de divorcio que también estaba en la carpeta. Expliqué por qué buscaba cómo proteger los activos durante el proceso de divorcio. La boca de Suri se abrió y cerró en silencio. Estaba atrapada por completo, y por primera vez desde que la conocía, no tenía respuesta inteligente. Me puse de pie, sintiéndome más fuerte que en años. Tienes 48 horas para decidir. ¿Firmas los acuerdos y manejamos esto de forma privada, o presento el informe de fraude y dejo que el gobierno federal se encargue? La decisión es tuya. ¿Y si me niego? Si te descubro, sonreí, pero no era una sonrisa amable. Pruébame. Pasé 30 años en este negocio, Suri. He negociado con ejecutivos corporativos que te devorarían en el desayuno y usarían tus huesos como palillos de dientes. No eres tan intimidante como crees. Algo en mi tono debió convencerla, porque su postura desafiante empezó a desmoronarse. Miró a su alrededor como si viera la habitación por primera vez. Y realmente la vio. Las fotos familiares en las paredes, en las que ella no estaba. Los muebles cómodos, desgastados, que contaban décadas de felicidad genuina. La evidencia de una vida construida con amor y trabajo duro, no con manipulación ni robo. Esto no termina aquí, dijo al fin, pero sin convicción. Sí que termina, respondí. Todo terminó desde el momento en que decidiste robarme. Simplemente no te has dado cuenta todavía. Suri agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Se volteó una última vez. Los dos se arrepentirán cuando estén sentados solos en esta casa sin familia. Recordarán esta noche. Llevo 3 años sola, Suri, le respondí. La única diferencia es que ahora no tendré que fingir que no es así. Cerró la puerta de un golpe tan fuerte que las ventanas temblaron. En el silencio que siguió, Tyson y yo nos quedamos mirándonos a través de los escombros de nuestra familia rota. Mamá, dijo finalmente con la voz quebrada. Lo siento mucho. Debería haberlo visto. Debería haberte protegido. Me acerqué a él y tomé sus manos entre las mías, las mismas manos que sostuve cuando era un niño asustado que tenía pesadillas. Fuiste manipulado por alguien muy hábil en eso. Probablemente lleva años practicando con otras personas y en otras relaciones. Pero debería haberlo sabido. Eres mi madre. Debería haber confiado en ti antes que en ella. El dolor nos hace vulnerables a todos, cariño. Después de que papá murió, yo también fui vulnerable. Quería tanto ser parte de tu nueva vida que ignoré las señales de advertencia. Ambos cometimos errores. Me abrazó con fuerza, con la desesperación feroz que compartimos en el funeral de Harold. Cuando se apartó, sus ojos estaban húmedos pero decididos. ¿Qué pasa ahora entre tú y yo? Lo miré, realmente lo miré. En algún punto de la noche, ese extraño que había llevado su rostro durante los últimos 3 años desapareció, y mi verdadero hijo volvió. El chico que me ayudó a plantar rosas después de que murió su padre. El joven que me llamó todas las semanas durante su primer año en la universidad. El hijo que prometió cuidarme siempre. Ahora vamos a descubrir cómo volver a ser familia. Solo nosotros dos, como debió ser desde el principio. Asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Y Suri, dije. Suri hará lo que siempre hace. Caerá de pie, encontrará a alguien nuevo a quien manipular, y el ciclo comenzará otra vez. Pero eso ya no es nuestro problema. A la mañana siguiente, Tyson regresó a su cuarto de la infancia. 3 días después, los acuerdos firmados aparecieron en mi puerta sin ninguna nota. En una semana comenzaron a llegar cajas a mi casa, joyas, ropa de diseñador, zapatos caros, todos los trofeos del robo de Suri siendo devueltos. Ella cumplió su palabra, aunque en realidad no tuvo otra opción. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después, alegando diferencias irreconciliables.
Suri no dijo nada más, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto la había descolocado nuestra pequeña charla. Pero la verdadera victoria no estuvo en el dinero devuelto ni en las confesiones firmadas. Fue recuperar a mi hijo, reclamar la relación que nos habían robado a los dos. Y mientras veía a Tyson ayudarme a plantar rosas nuevas en el jardín de Harold, entendí algo importante. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es no contraatacar. Es negarte a seguir peleando una batalla que nunca debiste haber perdido. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando el desayuno de domingo para 2, algo que no hacía desde que Harold falleció. La luz de la mañana entraba por las ventanas que finalmente había limpiado bien, y la casa volvía a sentirse viva de una forma que no pasaba en años. Tyson salió de su antiguo cuarto, con el cabello despeinado por haber dormido, vistiendo la misma camiseta universitaria gastada que se había negado a dejar desde que tenía 20 años. Por un momento, parecía que los últimos 3 años no habían sido más que una mala pesadilla. Buenos días, mamá. El café huele increíble. Siéntate, el desayuno casi está listo. Serví los huevos y el tocino, notando que se veía mucho más saludable ahora. Las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado, y había recuperado algo del peso que había perdido en los últimos meses de su matrimonio. ¿Alguna noticia de Jennifer sobre el pago final?, preguntó acomodándose en la silla. Llegó ayer, el último pago, respondí, sirviéndole jugo de naranja en el vaso. El mismo ritual que compartíamos cuando eras adolescente. Suri ya devolvió todo con intereses, y la cuenta comercial se cerró oficialmente. Whitmore and Associates finalmente se disuelve formalmente. Me senté frente a él, sintiéndome más ligero que en años. Tu papá estaría orgulloso de cómo manejamos todo, dije. Tyson asintió, pero podía ver la sombra que aún cruzaba su rostro cada vez que hablábamos de Suri. El divorcio se había concretado hacía 3 meses, pero sabía que él todavía procesaba la traición, aceptando lo profundamente engañado que había estado. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté suavemente. Al principio me mandó algunos mensajes intentando arreglar las cosas, diciendo que la obligaste a confesar cosas que no hizo. Él negó con la cabeza, pero nada en el último mes. Creo que finalmente aceptó que se terminó. Me enteré por conocidos en común que Suri se mudó a California, supuestamente comprometida con un hombre 30 años mayor que ella, con muchas propiedades inmobiliarias. El patrón se repite, tal como lo predije. Pero eso ya no era mi preocupación. Tengo algo que decirte, dije mientras dejaba mi taza de café sobre la mesa. He estado pensando en vender la casa. El tenedor de Tyson se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿En serio? ¿Por qué? Ahora es demasiado grande para mí, sinceramente, hay demasiados recuerdos atrapados en estas paredes. Algunos buenos, otros no tanto. Creo que ya es tiempo de un nuevo comienzo. ¿Y a dónde te mudarías? Sonreí, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hace años. He estado buscando departamentos en el centro, cerca del malecón. Hay un lugar hermoso con ventanas de piso a techo que dan al puerto. Mucho más manejable para alguien de mi edad. Eso suena perfecto para ti, dijo, y pude notar la alegría genuina en su voz. Mereces vivir en un lugar que te haga feliz despertar cada mañana. ¿Y tú qué onda? ¿Has pensado qué sigue para ti? Tyson había estado viviendo conmigo desde la separación, y aunque me encantaba tenerlo cerca, sabía que no era una solución para siempre. Tenía 34 años y necesitaba reconstruir su propia vida. La verdad, quería hablar contigo sobre eso también. Dejó el tenedor y me miró directo a los ojos. Recibí una oferta de trabajo, buena. Dime, le dije. Es con Morrison Consulting, en el centro. Quieren que dirija su nueva división de transformación digital. Es justo el tipo de trabajo que quería hacer, y el sueldo está bien. Hizo una pausa. Con eso me basta para poder costearme un lugar decente por mi cuenta. Eso es maravilloso, hijo. ¿Cuándo empiezas? El mes que viene, si decido tomarlo. Pero quería asegurarme primero de que tú estarías bien sola. Me incliné sobre la mesa y puse mi mano sobre la suya. Tyson, me he estado cuidando durante 65 años. Creo que puedo aguantar un poco más. Lo sé, pero después de todo lo que pasó con Suri, me preocupa dejarte vulnerable. ¿A qué?
Otra no era manipuladora, me reí, sorprendida de lo genuino que sonó eso. Cariño, aprendí la lección. La próxima mujer que traigas a casa tendrá que pasar una inspección mucho más rigurosa. La próxima mujer que traiga a casa tendrá que entender que mi mamá es una fuerza de la naturaleza que no debe subestimarse, dijo con una sonrisa. Creo que eso eliminará a la mayoría de los buscadores de oro. Después del desayuno, nos fuimos al departamento frente al mar que había estado considerando. La agente inmobiliaria, una mujer amable llamada Sara, nos recibió en el vestíbulo de un antiguo almacén que se había convertido en unidades residenciales de lujo. Este es el que te mencioné, dijo, guiándonos al elevador. Piso 10, esquina, vistas espectaculares. Cuando abrió la puerta, escuché la respiración profunda de Tyson. El espacio está impresionante. Diseño abierto, cocina moderna, pisos de madera y ventanas que enmarcan el puerto como si fuera una pintura. Mamá, esto está increíble, dijo, acercándose a las ventanas. Mira esa vista. Me acerqué a él y observé los veleros deslizarse sobre el agua azul, como pájaros blancos. Por primera vez en años, pude imaginarme en un lugar nuevo, un lugar que fuera completamente mío. El edificio tiene una seguridad excelente, continuó Sara. Gimnasio, jardín en la azotea y servicio de conserjería. Es muy popular entre mujeres profesionales que buscan lujo sin las complicaciones de mantener una casa. ¿Y cómo está la situación con la comunidad de propietarios?, pregunté, porque Harold siempre me enseñó a fijarme en los costos ocultos. Muy razonable para lo que ofrece, respondió. Unos 400 pesos al mes cubren todos los servicios, excepto cable e internet, además de todas las comodidades. Recorrí la habitación y me fijé en el vestidor y el baño estilo spa. Todo estaba limpio, moderno y funcional. Nada que ver con la casa destartalada donde cría a Tyson, pero justo lo que quería. Me la quedo, dije. Sara parpadeó sorprendida. ¿No quieres ver otras unidades similares? Piénsalo unos días. Llevo meses pensándolo. Esto es perfecto. 3 semanas después firmé los papeles. 2 semanas después llegaron los camiones de la mudanza a mi antigua casa. Tyson se había tomado unos días libres en su nuevo trabajo para ayudar con la transición, y trabajamos juntos, revisando 40 años de recuerdos acumulados. ¿Y esto?, preguntó, sosteniendo una foto de su graduación de preparatoria. Suri insistió en tomarla, recortándome parcialmente para estar más cerca de Tyson. Basura, dije sin dudar. ¿Y esta? Otra foto familiar de la Navidad pasada, todos sonriendo rígidamente alrededor del árbol. Basura. Mamá, estás tirando todo lo que tenga a Suri dentro. Exacto. No guardo recuerdos de alguien que intentó destruir nuestra familia. Se quedó en silencio un momento y luego levantó otra foto. Solo nosotros dos en la tumba de Harold, en el primer aniversario de su muerte. Y esta, la tomé de él, mirando nuestros rostros. Ambos parecíamos perdidos, tristes, pero estábamos juntos. Real, de una manera que ninguna foto con Suri había sido. Esa va en mi dormitorio. Al anochecer, la casa estaba vacía, excepto por los pocos muebles que los nuevos dueños habían acordado comprar. Me quedé en la sala, donde pasé tantas tardes con Harold, donde crié a mi hijo, donde una mujer que me veía solo como un obstáculo me había menospreciado sistemáticamente. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Tyson, acercándose a mí en la puerta. Ninguno, respondí con sinceridad. El departamento parecía un santuario. Todo lo que contiene fue elegido por mí, para mí, sin considerar gustos o necesidades de nadie más. Lo decoré sencillo pero elegante, con obras de arte que me encantaban y muebles cómodos más que ostentosos. En mi primera noche ahí, me senté en el sofá con una copa de vino, viendo cómo la puesta de sol pintaba el puerto de dorado y rosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tyson. ¿Qué tal la primera noche en tu nuevo lugar? Le respondí. Perfecta. Absolutamente perfecta. Cena del domingo, escribió. Encontré un lugarcito italiano pequeño y genial. Es una fecha especial, pero yo invito. Quiero celebrar mi libertad. A los 3 meses de empezar esta nueva etapa, hice algo que no hacía desde hace décadas. Me uní a un club de lectura, luego a una clase de fotografía, y después a un grupo de caminatas que se juntaba todos los martes por la mañana en la costa.
Empecé a hacer amigos de verdad, amigos que me conocían como Ágata, la persona, no como Ágata la madre o Ágata la víctima. Mujeres con sus propias historias interesantes, logros personales y puntos de vista únicos sobre la vida. Una noche, cuando regresaba del club de lectura, encontré a Tyson esperándome en el vestíbulo con una botella de champán y una sonrisa enorme. ¿Qué estamos celebrando?, pregunté. Mi ascenso, tu libertad y el hecho de que los dos sobrevivimos a lo peor que pudo pasarle a nuestra familia y salimos más fuertes. Subimos a mi departamento y abrimos el champán en el balcón, viendo cómo las luces comenzaban a parpadear sobre el agua. Te amo, mamá dijo de repente. Y siento que me haya tomado tanto tiempo volver a ser realmente yo. Yo también te amo, cariño. Y no me arrepiento de nada de esto. ¿En serio? ¿Ni siquiera del dinero robado? Ni eso. Porque si Suri no se hubiera vuelto tan codiciosa, si no hubiera cometido ese error con la cuenta de la empresa, podría haber tenido éxito. Quizá habría obtenido un poder notarial, tomado el control de todo, tal vez hasta me hubiera declarado incompetente. Tomé un sorbo de champán, sintiendo las burbujas bailar en mi lengua. Pero me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que creía. Que no necesito aceptar migajas de cariño de personas que realmente no me quieren. Que puedo construir una vida que sea completamente mía. Entonces, ¿qué sigue ahora? Sonreí, mirando el puerto donde los barcos se movían libremente sobre el agua, sin amarras y rumbo a cualquier destino que eligieran. Lo que yo quiera. Por primera vez en mi vida adulta, lo que yo quiera. Y por primera vez en años, eso me pareció el mejor regalo de todos. Ahora tengo curiosidad por ustedes, que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo parecido? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias más, que son las favoritas del canal y que seguro les van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.